darles la capacitación complementaria a lo que tiene que ver con la declaración del impuesto a las emisiones a la atmósfera por parte del gobierno del Estado de México. Por ello te damos la cordial bienvenida en representación de nuestro presidente, nuestro consejo directivo y su servidor Víctor Bustos, al licenciado David Neal Pasos Carrillo, director de Administración Tributaria de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Asimismo, agradecerles a la maestra María Gabriela Colín Gervasio, subdirectora de Padrones, igual adscrita a la Dirección de Recaudación, Subsecretaría de Ingresos, a la licenciada Almadelia Piña Martínez, quien es líder B de proyectos en la subdirección de Padrones de la Dirección General de Recaudación, igual adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, y a nuestra ponente, quien va a ser la licenciada Blanca Estela Cruz Rojas, quien es subdelegada de Administración Tributaria de la Delegación Fiscal en Nezahualcóyotl, Dirección General de Recaudación, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Pues a nombre de Industriales por México les damos a todos la cordial bienvenida. Si omití a algún representante o funcionario por no contar con la información, les ofrezco una disculpa y sean todos bienvenidos. Asimismo, antes de que inicie nuestra ponente, me gustaría dar un pequeño referente de su trayectoria profesional de la licenciada Blanca Estela Cruz Rojas. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Contaduría y Administración. Ha estado desde el año 2015 en diferentes cargos públicos, entre ellos la Secretaría de Finanzas de la Dirección General de Recaudación, de la subdelegación, o ha sido subdelegada en la Administración Tributaria. Asimismo, ha estado en otros cargos importantes, como es en la iniciativa privada, en servicios corporativos de Pernod Ricard, en la empresa Manpower, también en Industrias Vinícolas Pedro Domecq. Y bueno, pues creo que tiene un brevario profesional muy amplio, también en Pimienta Hermanos S.A.D.C.B., en Siegris Contadores, Cristóbal del Río y Asociados, y bueno, por citar algunas de su trayectoria profesional. Entonces, pues sea de manera muy simplificada, licenciada, sabemos que su currículum es muy amplio y bueno, pues nos quedaríamos muy cortos en describirlo, pero nos queda claro que tiene la capacidad y competencia en todos los sentidos para tener el cargo que hoy representa y brindarnos la capacitación que hoy nos va a compartir. Pues sea bienvenida y pues ya tiene la posibilidad de compartir. En nombre de Industriales por México, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. ¿Me pueden indicar en el momento en que se vea, por favor? Listo, ya lo podemos ver. Adelante. Sí. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por este espacio que nos brinda la oportunidad de tener el contacto más directo con ustedes y sobre todo una retroalimentación con respecto al impuesto de emisión de gases contaminantes. Es muy importante ya que este impuesto es de nueva creación a partir del 1 de abril del 2022. El impuesto a la emisión de gases contaminantes en la atmósfera se crea para ciertos sectores. Antes que nada es importante mencionar que dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico se menciona lo que corresponde a la parte federal. En el artículo 111 bis para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas que corresponden a la jurisdicción federal, que emiten o pueden emitir olores, gases, partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requiere autorización de la Secretaría. En este sentido, se consideran la parte federal como fuentes fijas de la jurisdicción federal las industrias química, del petróleo, petroquímica, pinturas, tintas, automotriz, de células y papel, metalúrgica, del vidrio, de generación eléctrica, asbesto, cementera, calera, y tratamiento de residuos peligrosos.
En este sentido, todo esto corresponde a la parte federal. En la parte estatal, dentro del Código para la Biodiversidad del Estado de México, dentro del artículo 2.148, encontramos lo que se refiere a la parte estatal. Para efectos del ejercicio 2022 o a partir de este ejercicio 2022, de las facultades que corresponden a los ayuntamientos del Estado en materia de prevención y control de contaminación atmosférica, se consideran fuentes fijas y móviles de jurisdicción municipal los hornos o mecanismos de incineración de residuos que son derivados de la limpia, cuando se trata de regulación que no corresponde a la federación. En este sentido, solo corresponde a la parte estatal. Así también como los hornos o mecanismos de incineración de residuos producidos en mercados públicos, tiendas de autoservicios, centrales de abasto y establecimientos similares. Otro rubro serían los hornos crematorios en los panteones y servicios funerarios. Hornos o mecanismos de incineración de residuos que producen los rastros en sus instalaciones, así como la emisión que se realizan por trabajos de pavimentación en las calles y la ejecución de obras públicas, los baños y balnearios, así como las instalaciones o clubes deportivos, tanto públicos como privados, los hoteles y los que son similares a la prestación de este servicio, los restaurantes, panaderías, tortillerías, molinos de nixtamal y en general toda clase de establecimientos tanto fijos como móviles que procesan o producen o comercialicen de cualquier manera, tanto al mayoreo como el menudeo, alimentos o bebidas al público de manera directa o indirecta. También los hornos de producción de ladrillos, tabiques o similares. Los criaderos, que son en este caso los de aves o de cualquier tipo de ganado. Los talleres mecánicos, automotrices de hojalatería y pintura, también las vulcanizadoras y similares. Los que entran también son los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas, que son autorizadas obviamente por el municipio. Las instalaciones y establecimientos de cualquier clase de ferias populares, las instalaciones y establecimientos públicos y privados o humanitarios que tienen por objeto la crianza de animales como perros o gatos para su venta, distribución o donación. Y por último, tenemos las fuentes fijas que funcionan como establecimientos comerciales de servicios al público en los que se emiten olores, gases o partículas sólidas o líquidas que dañan la atmósfera. Es importante mencionar esto para diferenciar lo que corresponde a la parte federal de lo que corresponde a la parte estatal. Entrando ya a lo que es el Código Financiero del Estado de México y municipios, tenemos algunos puntos importantes que resaltar con respecto al impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. El fundamento legal lo vamos a encontrar, como ya mencioné, en el Código Financiero del Estado de México y municipios. En el artículo 69S, 69S bis, artículo 69S ter, artículo 69S quaker, artículo 69S quinquies, artículo 69S sexies del Código Financiero del Estado de México y municipios. Esta es la parte que se adicionó en este ejercicio fiscal 2021 para lo que corresponde al impuesto. Es importante mencionar que los sujetos obligados son aquellas personas físicas y jurídico-colectivas que cuentan con fuentes fijas dentro del territorio del Estado de México que no sean de jurisdicción federal. En este sentido se entiende por fuentes fijas toda aquella instalación establecida en un lugar determinado en forma permanente que tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos de tipo industrial, comercial, así como de servicios y actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Es importante recalcar ese concepto de fuentes fijas. Y por lo que se refiere al objeto, se trata de gravar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ya sea de carga directa o indirecta de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, que son estos tres elementos, ya sea de manera individual o en cualquier combinación que se dé de estos, y que alteren obviamente el equilibrio ecológico a través de fuentes fijas. En este sentido, acabamos de mencionar que existen fuentes directas y fuentes indirectas.
Tratándose de las fuentes directas, tenemos tres conceptos principales, que son la industria manufacturera, la de comercios y servicios y la de gestión de aguas residuales. Dentro de la industria de la industria manufacturera encontramos lo que es la elaboración de diésel, gas licuado de petróleo, gas natural, carbón y madera. Dentro del sector de comercios y servicios encontramos los mismos conceptos, pero en comercialización y servicios de diésel, gas licuado, de petróleo, gas natural, carbón y de madera. Y por lo que corresponde a la gestión de aguas residuales, que es otro concepto, entra lo que se conoce como planta de tratamiento aeróbico sobrecargada, digestor aeróbico para lodos o reactor anaeróbico, y en este caso no se considera la recuperación de metano. Y hay otro concepto que es laguna anaeróbica profunda, que se conoce de menor a 2 metros y mayor a 2 metros. Y por lo que se refiere a las emisiones indirectas, tenemos el consumo de energía, el consumo de energía eléctrica. Y bueno, ahora pasamos a lo que corresponde a la causación. La causación es el momento en el que se descargan los gases a la atmósfera y que se encuentran del territorio del Estado de México. Esta causación va a ser o va a tener una cuota que corresponde a 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono. Es importante conocer que esta es la cuota que se establece para este impuesto y que es por tonelada. La unidad de medida en este sentido es por tonelada de dióxido de carbono. Y por lo que corresponde a la base gravable, tenemos, por lo que corresponde a la base gravable, tenemos que se determinará considerando la cuantía de la emisión de contaminantes de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Como repito, son los tres contaminantes principales que pueden ser de manera individual o alguna combinación de ellos, y todo esto debe de ser expresado en toneladas. La época de pago el pago se realiza, bueno, más bien en este sentido los contribuyentes realizarán pagos mensuales a cuenta del impuesto anual mediante la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, que deberá presentarse a más tardar el día del mes siguiente a aquel en el que se causó el impuesto correspondiente. En este sentido, los contribuyentes pagarán anualmente el impuesto mediante la forma oficial aprobada por la autoridad fiscal, misma que deberá presentarse a más tardar en el mes de abril del ejercicio fiscal siguiente en el que se causó el impuesto correspondiente, de acuerdo a las reglas de carácter general emitidas por la autoridad fiscal. Aquí es importante resaltar estos dos puntos. El impuesto es mensual, pero va a haber ocasiones en que el impuesto no llegue a representar ni una tonelada. Obviamente esto va dependiendo del tamaño y tipo de contribuyente. Habrá contribuyentes que son contribuyentes grandes y generarán grandes cantidades en conversión a toneladas. Pero en el caso de los contribuyentes que pudieran ser contribuyentes pequeños y que no lleguen a la tonelada, obviamente tendrán la oportunidad de presentar su impuesto de manera anual. Ya obviamente juntando mes por mes hasta que tengan que presentar lo que corresponde al ejercicio fiscal. En este caso estamos en el ejercicio fiscal 2022, tendremos la oportunidad de presentar nuestra declaración antes del mes de abril del 2023, y ya de manera acumulada podrán superar la cantidad de una tonelada. En ese sentido, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o continuamos. Si tienen alguna duda, compañeros. Hola, hola, buenas tardes. Por el chat. ¿Sí me escuchan? No, a ver, ¿me puede repetir, por favor? Hola, hola. Hola, sí. ¿Puedes Gracias. repetir, por favor? Sí, nada más para confirmar. Entonces, si los establecimientos no sobrepasan la tonelada anual, hacen el pago en abril. Los que sobrepasen la tonelada tendrían que hacer esa declaración cada mes. Mes. Perfecto.
Ujú. Inclusive aquellos contribuyentes que no rebasen la tonelada podrán presentar una declaración en ceros, que en el mes obviamente no llegaron a una tonelada, van a poder presentar una declaración en ceros. Pero como les reitero, ya cuando llegue la presentación de la declaración anual, si nosotros vamos considerando mes a mes, a partir del mes de abril, mayo, junio hasta diciembre, obviamente ya de manera acumulada podría ser que rebasen ya la cantidad de una tonelada y en ese sentido ya lo tendrán que reflejar en la presentación de la declaración anual. Ok, ¿Sí? Lilia Pioquinto, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Nosotros somos un relleno sanitario. Ahí, ¿cómo se mide estos gases que se emiten? Ahorita vamos a entrar a la parte del cálculo dependiendo del tipo de gases que emitan. Si me permites continuar, ahorita vamos a ir a una calculadora que ya está establecida dentro de nuestro portal de servicios al contribuyentes y que me gustaría mostrarles y con eso atender tu pregunta. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar. Perdón, Silvano Quintana. Silvano, sí, ¿cuál es tu duda? Tienes tu micrófono apagado. ¿Sí? Silvano. Perdón, no se escucha. Silvano, no se escucha si tienes alguna duda. No sé si los demás escuchen la duda que tiene Silvano. No, no nos escucha. Perdón. Contadora, creo que ya escribió por el chat. Por el chat, dame un segundito. Dice que cómo justificar si no aplica. No entiendo tu pregunta. ¿Cómo justificar que no aplica? O sea, que Pero yo ustedes no son... Que quiero no son entender, no, es la de Silvano. La duda de Silvano, pues supongo que quiere decir algo como que si no le aplica, ¿cómo lo justifica? Bueno, hay ciertos requisitos que tienen que cumplir y son parte de lo que vamos a ver más adelante. Tienen que darse de alta y el municipio tiene que emitir algunos documentos. Entonces, si ustedes comprueban ante el municipio que no son sujetos de este impuesto, obviamente se les tendrá que extender por parte del municipio un documento donde acredite que ustedes no son, no tienen la obligación de cumplir con el pago de este impuesto. Me comenta Silvano que la empresa solo emite emisiones con un boiler de las regaderas. En ese sentido, bueno, tendremos que analizar el caso puntual. Ahorita no tengo en mente que ese tipo de gases que emiten con un boiler sea gravable porque no viene dentro de los estatutos que marca el Código Financiero del Estado de México y municipios, pero me llevo tu pregunta para investigar si este tipo de emisiones de un boiler de regaderas entraría como sujeto al pago de este impuesto. Ok, ¿continuamos? Bueno, en este sentido, el impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera se debe realizar la equivalencia en toneladas a dióxido de carbono, CO2, de cualquiera de los tres gases que hemos mencionado, lo que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso. Aquí se tiene que hacer una conversión. Si tenemos el óxido nitroso, que es nuestro gas, y tiene una composición molecular que es CO2, una tonelada equivale a una de dióxido de carbono. En el caso del metano,
que su composición molecular SH4 corresponde 1 tonelada a 28 de dióxido de carbono. Y en el caso del óxido nitroso, N20 corresponde 1 tonelada a 265 de dióxido de carbono. Para ello se multiplicará cada tonelada del tipo de gas de que se trate de CO2 emitido por la equivalencia correspondiente. En este sentido, como les comenté anteriormente, nosotros tenemos en nuestro sistema, en el portal de servicios al contribuyente, lo que corresponde a una calculadora. Esta calculadora ya hace las conversiones y hay que alimentarla solamente con algunos datos. En ese sentido, nos vamos a ir ahorita al portal de servicios al contribuyente para que yo les pueda mostrar esa calculadora. Ahorita vamos a entrar. Aquí vamos a entrar a nuestro portal de servicios a contribuyente. No sé si puedan ubicarlo. ¿Pueden visualizarlo? No. Está la presentación. Ok, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir y compartiré nuevamente en la página. ¿Ahí ya la visualizan? Sí. ¿Sí? Estamos en la página del portal de servicios al contribuyente, en donde yo les comento que tenemos lo que corresponde al nuevo impuesto de emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Dentro de esto, pues aprovechando que estamos en la página, tenemos información de todas las leyes que competen a este impuesto. Tenemos material de apoyo, así como las obligaciones, la presentación de las declaraciones y lo que se consideran gases de efecto invernadero. Ahorita vamos a entrar a material de apoyo para visualizar lo que corresponde a la calculadora, que corresponde a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Esta calculadora ya contiene los tipos de contaminantes que pueden ser de manera directa o indirecta. En esta hojita de Excel nosotros podemos ver el tipo de emisión, como les comentaba, puede ser un tipo de emisión directa o indirecta. Aquí tenemos lo que corresponde, lo que ya les había mencionado con antelación, que tenemos en tipo de emisión directa lo que corresponde a la industria manufacturera, a comercios y servicios, a gestión de aguas residuales, y lo que corresponde a la indirecta, que es el consumo de energía eléctrica. Dentro de la industria manufacturera, les comenté que tenemos los conceptos de diésel, gas licuado de petróleo, gas natural, carbón y madera, al igual que en la parte de servicios. En la parte de servicios, comercios y servicios tenemos los mismos conceptos, pero dentro de estos son por la prestación o comercialización de diésel, gas licuado de petróleo, gas natural, carbón y madera. Aquí dentro de esta calculadora ya está diseñada de acuerdo a los parámetros que vienen establecidos en ley, y aquí esta calculadora les va a servir para que ustedes puedan conocer la base gravable con la que van a presentar sus declaraciones. Aquí cualquier concepto, o dependiendo de la actividad que ustedes realicen, se refiere al consumo de combustible o volumen de agua tratada en el periodo a declarar. Este dato que ustedes van a alimentar, que es el consumo de combustible, la calculadora lo que va a realizar es la conversión
de cualquier... No se logra ver la calculadora. No, no sé si todos la puedan ver. No, No, no no se se ve. ve. A ver, entonces un segundo. Un segundito, permíteme. Ahí sí se ve. ¿Sí? Ya. Ok, perfecto, sí. ¿Sí la visualizan? Entonces, no sé si alcanzaron a visualizar los primeros datos que les comenté, donde vienen los tipos de emisión directa e indirecta, que ya No, habíamos nada. comentado. Se vio nada más solamente la página ¿Podría del portal. repetir de nuevo? Pero sí la ven o no la ven, perdón. No, no se ve. ¿Hay quienes sí la ven? Ya se ve. Sí. Sí, Ok. el Excel sí se ve, sin embargo, Es- no se veía nada desde que nos las empezó a explicar. Perdón. Entonces, les reitero desde el tipo de emisión. Les comentaba que tenemos dos tipos de emisión que puede ser de manera directa o indirecta. Dentro de la directa tenemos lo que corresponde a la industria manufacturera, así como la de comercios y servicios y gestión de aguas residuales. Dentro de esta industria manufacturera tenemos los conceptos de elaboración de diésel, gas licuado de petróleo, gas natural, carbón y madera. Y dentro de la que corresponde a servicios, son los mismos conceptos, pero nada más que dentro de la comercialización de estos servicios de diésel, gas licuado, de petróleo, gas natural y carbón y madera. Y el otro concepto que tenemos es el de residuos, gestión de aguas residuales. En este sentido, en el de aguas residuales entra lo que corresponde a la planta de tratamiento aeróbico sobrecargada, el digestor anaeróbico para lodos. En este sentido no se considera lo que corresponde a la recuperación de metano y lo de laguna anaeróbica que corresponde a mayor de 2 metros y menor de 2 metros. En este sentido, esta calculadora nos indica ya los datos que nosotros debemos alimentar. Aquí hay que ingresar el consumo dependiendo del tipo que estemos utilizando, se va a ingresar el consumo de combustible. Y dentro de la actividad se refiere al consumo de combustible o volumen de agua tratada dentro del periodo a declarar. Aquí el dato que nosotros vamos a alimentar va a ser el de la columna F, y lo que va a hacer nuestra calculadora es que va a ser la conversión a dióxido de carbono en toneladas, a metano en toneladas y al óxido nitroso en toneladas. Si nosotros aquí le cambiamos el dato en la columna F y le vamos a poner una cantidad, por ejemplo, de 500,000, aquí el sistema en automático ya está diseñado de acuerdo les reitero, de acuerdo a las disposiciones, a realizar el cálculo en toneladas. Y este cálculo que ya hace este sistema es el que ustedes van a utilizar para la presentación de su declaración. En la presentación de la declaración van a venir 3 columnas que tendrán que ser alimentadas por ustedes y que vamos a ver un poquito más adelante. Va a haber datos que ya son fijos en base a su empresa y va a tener 3 columnas al final que van a ser las que corresponden al CO2, que es el dióxido de carbono, al CH4, que es el metano, y al N2O, que corresponde al óxido nitroso. Estos datos son los que ustedes, los de estas 3 columnas, son los que van a alimentar para la presentación de sus declaraciones. Y les repito, esto va a ser dependiendo del tipo de empresa de la que se trate. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto al cálculo de las toneladas a dióxido de carbono. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, si soy industria manufacturera y tengo planta de tratamiento de aguas residuales, ¿me aplica el apartado de las plantas? Sí, te aplicaría la gestión de aguas residuales. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, perdón? Sí, tengo una duda. Sí. Ahí se menciona que ingresando los metros cúbicos, dependiendo de que si es el tipo de emisión es directa o indirecta, ¿no? Ajá. Se tiene que ingresar los metros cúbicos de combustible. Quiero pensar que ese consumo de combustible es anual.
para que me haga el cálculo anual, ¿no? No. Recuerden que la declaración de este impuesto es de manera mensual. En el caso de que el cálculo de lo que ustedes utilicen en el consumo de combustible realizado a la conversión de toneladas no llegue a 1 millón, podrían presentar o estarían en la obligación de presentar una declaración en ceros. Si ustedes van a presentar una declaración mensual, el dato debe de ser mensual. En el caso de que ya lleguemos al ejercicio 2023 y tenga que presentar la declaración anual, entonces aquí sí tendrán que poner el dato acumulado de lo que corresponde al mes de abril hasta diciembre del ejercicio 2022. Ok, ahora por Pero, ejemplo, o sea que ¿sí? eso es cada mes. O sea, por ejemplo, tengo que hacer esto en julio, luego hacer lo mismo en agosto, lo mismo en septiembre, hasta cumplir el año y ya se hace la declaración el siguiente año, que sea 2023. Exactamente, exactamente. Esa declaración anual se tiene que presentar en el mes de abril. Pero como este impuesto, la presentación es de manera mensual, en caso de que ustedes rebasen la cantidad de 1 tonelada, tendrían la obligación de presentar la declaración mes a mes. Si no rebasan la tonelada, tendrían que presentar una declaración en ceros. Ok. Yo tengo una duda. ¿Sí? Ok, perdón, rápido. Mira, igual soy una empresa manufacturera, pero en cuestión del uso de combustible se utiliza un combustible alterno. Digamos que es como una especie como de aceite, ¿no? Como de aceite quemado, es un combustible más barato. Aquí ¿cómo lo mediría en cuestión de lo que es la emisión directa? ¿Qué tipo de combustible podría utilizar? En este caso, por ser ese tipo de combustible, podrías utilizar lo que corresponde al diésel, que me imagino que sería similar a este. Sí, de cierta manera, sí. Porque me dices que ya es un producto quemado, entonces encajarían en lo que corresponde al diésel. Ok, gracias. No, ¿de qué? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Perdón. No. Nada más pregunta. En cuestión de lo de aguas residuales, tengo entendido, de acuerdo a la tabla, que solamente se va a declarar aquellas plantas que sean biológicas, ¿no? Lo que es físico-químico no se declara aquí, tengo entendido. Sí, si está, si ya se presenta en la parte federal, no entraría en lo que corresponde a la estatal. Ok, no, es que como veo en la gestión de aguas residuales, vienen nada más como digestores anaeróbicos o aeróbicos que pertenecen propiamente a una planta biológica, entonces aquí no entraría como tal el impuesto para las plantas que son físico-químicas. No, no tendría que entrar. Ok, gracias. A ti. Berenice, creo que tiene una pregunta también. Sí, contadora, ¿y cómo llegan los contribuyentes, cómo llegan a este dato de la columna F? Obviamente ¿Quién se los determina o cómo lo pueden tener? Sí, recuerden que cada uno de los impuestos que se manejan en el gobierno del Estado de México son una autodeterminación, ya que cada contribuyente conoce el consumo que utiliza para el desarrollo de sus actividades. En ese sentido, cada uno de los contribuyentes tendría que hacer su autodeterminación, porque nosotros como Estado o como entidad que va a hacer la recaudación del impuesto, no tenemos la información a detalle de cada una de las empresas. Tendrá que ser la autodeterminación por parte del contribuyente, ya que él es el que conoce el tipo de consumo y la cantidad que utiliza. Ahora, por ejemplo, preguntaba un contribuyente, contadora, ¿quién se lo puede determinar? Por ejemplo, me pregunta el contribuyente, sí, igual y sí soy yo sujeto obligado, pero entonces, ¿a quién contrato para que me lo determine? ¿A quién contratarías? Mira, esa respuesta no la tengo, pero la voy a anotar para investigarla y hacérselas de su conocimiento. ¿Sí? Otra duda. Ajá. Dentro de este tipo de
declaraciones entran las empresas que utilizan soldadura. O sea, por ejemplo, si yo tengo mis plantitas así de portátiles para soldar, que yo soldo metal, placas, entonces, ¿qué es con oxicorte? Que es oxígeno y gas, pero estamos hablando de que son botellas como las de gas, así que pues, o sea, el consumo es muy bajo. Ahí también eso aplica, o realmente nada más aplica a esas empresas que tienen un equipo que libera calor, como por ejemplo en una vidriera que necesita tener quemadores que se les alimenta de una cierta cantidad de combustible para liberar una cierta cantidad de liberación de calor y por ende se crea unos gases de combustión y ya se tiene una cierta cantidad de óxido nitroso, óxidos de CO2, etcétera. ¿Qué tipo de empresa me comentas que tienes? Es metal Hola. mecánica. Mira, sí entraría, porque al principio yo les mencioné que dentro del artículo 2.148 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, hay un punto en donde entran los talleres mecánicos, automotrices de hojalatería y pintura, así como vulcanizadoras y similares. Tú estarías dentro de ese punto. Pero ahora, por ejemplo... ¿Sí? Sí, no la escuché lo último que dijo, como que se cortó. Perdón. Te comentaba que tú entrarías dentro de lo que corresponde al artículo 2.148 del Código para la Diversidad del Estado de México, en el rubro de talleres mecánicos, automotrices, de hojalatería y pintura, vulcanizadoras y otros similares. Aunque tu giro sea muy pequeño, tú entras dentro de ese giro. Y sí estarías obligado al pago de este impuesto. Pero, por ejemplo, si yo no tengo un medidor porque si te das cuenta, en tu Excel, yo tengo que ingresar un valor de, por ejemplo, metros cúbicos. Así es. Es una unidad de volumen. Ajá. Y, por ejemplo, en mis recipientes que yo uso para oxicorte, yo no tengo ahí un medidor de volumen. Ahí, en todo caso, tendría que ver cuántos recipientes son los que me gasto al mes o a los 2 meses para hacer ahí un cálculo y una conversión y poderlo medir de esa manera y obviamente que se pudieran realizar las conversiones a toneladas. Ok, entonces dentro de ese ingresar esos datos, la Secretaría o algún ente gubernamental va a venir a corroborar que yo efectivamente estoy ingresando datos correctos. Miren, recuerden que la presentación es una autodeterminación. Cuando ustedes presentan una declaración, al final de presentar la declaración, menciona o tiene un recuadro en donde dice que ustedes declaran bajo protesta de decir verdad. Se supone que en estricta teoría, al ser una autodeterminación, la autoridad está confiando en los datos que ustedes están plasmando. Pero pudiera llegar un momento posteriormente en que, derivado de los convenios de colaboración, exista algún ente que nos pudiera compartir la información. Entonces, hasta que alguna entidad nos pudiera o algún establecimiento nos pudiera compartir la información, esta autoridad tendría datos con que comprobar que ustedes están presentando las cantidades correctas. Y en caso de que ustedes no estuvieran presentando cantidades correctas, nosotros con información que nos comparten, determinar que existe alguna diferencia y que tienen algo pendiente de presentar. Ok. Perdón. Así, ¿quién más? Claudia. Sí, gracias. En la definición de un laboratorio entraría como la parte de manufactura, ¿verdad? Así es, entraría dentro de la manufactura. Ok, entonces me estaría apoyando en esta tabla de calculadora para reportar el diésel, ¿sí? Y lo que maneje, ¿no? En este caso, si llego a manejar diésel y consumo de energía eléctrica. Si yo tengo
alguna campana de emisión que genere, por ejemplo, el metano, se la agrego en la como directa y yo le puedo poner el dato, ¿verdad? De lo que Sí. no está en la lista. Bueno, en esta calculadora solo se va a hacer el cálculo de lo que corresponde a este impuesto, lo que afecta a la atmósfera, en este caso, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y la columna que solo vas a alimentar y que tendrías que hacer un acumulado, o más bien si tienes uno o dos más conceptos, tendrías que ingresarlos aquí, o bien hacerlos de manera individual, ya que el sistema te permite ingresar los diferentes conceptos. A lo mejor tú tienes industria manufacturera y pones diésel, en otra sigue siendo la misma, que es industria manufacturera, y le ponemos, en lugar de, por ejemplo, no sé, que sea diésel, le vamos a poner que es gas natural. Entonces, en cada uno de los conceptos tú ya puedes ir considerando el dato que corresponda a cada uno de ellos. Al final de cuentas, si tienes dos tipos de combustible, ya va a ser la conversión a al dióxido de carbono en toneladas. Y la suma de tus dos componentes tendría que ser lo que se plasmaría en la declaración mensual. Ajá, y aprovechando la apertura, en lo que tiene que ver con el reporte de abril, mayo y lo que conlleva ahorita junio, ¿se puede hacer una declaración de 3 meses? Sí se puede hacer una declaración de 3 meses, aunque lo ideal para la autoridad sería que la presentaran, bueno, pero para no causarles a ustedes derivado de que es un impuesto, sí lo podrías hacer de manera acumulada, ya que la presentación de una declaración fuera de tiempo, pues obviamente va a generar actualizaciones y recargos. Y en este sentido, sí valdría, existe la posibilidad de que ustedes puedan presentarla de manera acumulada, ya que al ser un nuevo impuesto, todos estamos conociendo de cómo es la presentación, de qué factores influyen, qué tipos de empresas entran, entonces sí podrías presentarla de manera acumulada. Y obviamente en los meses subsecuentes ya tendría que ser una presentación mes a mes, como les repito, ya sea de manera presentar la declaración en ceros o con pago. Ajá, sí, muchas gracias. Es que como empezó en abril, sería mayo y el reporte de junio. Entonces me refiero para poder reportarla de estos 3 meses que se acumularon y ya si me aplica posteriormente, obviamente tener que hacerla cada mes, por ejemplo. Así es. Sí podría ser de esa manera. Licenciada, disculpe, otra pregunta. Si mi energía eléctrica proviene de parques eólicos, no me aplica el apartado de esta, ¿verdad? Perdón, ¿de qué me dijiste? No te escuché. Si la energía eléctrica que consumo proviene de parques eólicos, ¿no me aplica esta? No, esa no la tengo contemplada. No te aplicaría. Sí, porque no estoy generando emisiones, bueno, indirectas para su generación. No, en ese sentido no te aplicaría. Ok. Gracias. Disculpe. ¿Sí? Buenas tardes, yo tengo un par de dudas. Sí. Primero, aquí donde estoy es un centro de distribución. Ese sería un comercio y servicios, ¿cierto? Exacto, así es. Sería comercios y servicios. Y lo único que gastamos en realidad es gas y electricidad para el uso de regaderas y de comedor. ¿Ahí aplica normal aún así? La emisión, te digamos, aplicaría a la en el sentido de, así es, y te aplicaría porque me imagino que utilizas gas natural. No, es gas LP. Se considera ese gas LP entra de lo que corresponde al gas natural. ¿Por qué? Está considerado dentro de ese rubro. Recuerden que algunos conceptos se agrupan derivado de que no se pueden extender. Entonces, dentro del gas natural se encuentra contenido el gas LP. Ok, ¿y dónde puedo ver más sobre ese concepto para yo mencionárselo aquí a los supervisores y a los jefes para que pues me entiendan? Como algún marco normativo o algo donde pues pueda ver dónde está. Dentro de lo que corresponde a la página de servicios al contribuyente, tenemos una parte que corresponde a toda la legislación de este impuesto. Ahí es donde ustedes pueden ver con mayor detalle lo que corresponde a cada uno o a cada tipo de empresa. Ok. Una pregunta rápido. Sí. Gracias.
También hay en tipo de industria, consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en la parte de metal mecánica, ve que lo que le comentaba hace rato, el uso y empleo de máquinas de soldar y todo eso, que pues en una se usan el tipo de corte que se llama oxicorte, es combinación de oxígeno y gas. Pero aparte necesitamos el empleo de energía eléctrica. Hay consumo de energía eléctrica. Y pues también hay consumo de energía eléctrica en el momento en el que, por ejemplo, tenemos prensas, tenemos esmeriladoras fijas, etcétera. Eso me consume pues un potencial, ¿no? Me consume watts. Entonces, veo que aquí hay el tipo de emisión sería indirecta, o sea que yo tendría que llenar tendría que ponerle en una fila directa y en otra fila indirecta. Así es, porque las dos las utilizas. Entonces, por ejemplo, en la fila indirecta tendría que yo colocar los watts por hora. Así es. Que estás utilizando. Ok. Sí, ¿quién más tiene alguna duda? Perdón. Yo tengo ahí dos dudas. La primera, ahorita no entendí lo del tema del gas natural, o sea, que el gas LP va dentro del gas natural, porque la misma calculadora me da ese desglose del gas LP, por ejemplo. Esa parte sí no la entendí, la que comentó mi compañera. Y la otra es, tengo que desglosar mi consumo de gas LP, porque estaba viendo los ejemplos acá en la misma página del contribuyente, en donde los desglosa por equipo, por número de horas y por consumo de ese equipo. ¿Se tiene que hacer para la declaración forzosamente ese desglose o se puede hacer de manera genérica como viene en esta calculadora? Se puede hacer, obviamente ustedes van a tener el detalle y para el cálculo ya lo tendrían de manera global. Ok, para la declaración sí podría ser global. Exacto. Aunque es importante que obviamente para llegar a ese gran total ustedes van a tener el detalle. Ok, y la otra nada más, ¿esto cuándo entra en vigor? ¿Se tendría que declarar el siguiente año con respecto a lo que se genera este año? ¿O? Esta ley entró en vigor a partir del 1 de abril. Es decir, que lo que corresponde al consumo que se generó durante el mes de abril tendríamos que haberlo reportado en mayo. La de mayo reportarla en junio y así sucesivamente. Ok, muchas gracias. Hola, una pregunta. Referente al consumo de energía eléctrica, mencionando que el consumo dice que es de megawatts por hora, ¿esa información la puedo yo visualizar en mi recibo de luz? Pues ahí estoy un poco confundida respecto a esa información. Se supone que esa información sí viene en el recibo de luz. Ah, ok, sí, porque tenía... Perdón, contadora Blanquita, interrumpiendo lo que es la presentación que estamos realizando, quisiera pedirles a nuestros compañeros que nos acompañan de las diversas industrias, comentarles que la plática de este momento solo es para un tema general, para adentrarlos ahorita a lo que es, en términos generales, el impuesto, bajo qué reglas está normado y qué es lo que ocupamos. Ya para las dudas reales y concretas, la licenciada Alma anteriormente les había comentado que habría que meter un escrito para poderles desglosar cada una de sus dudas. No podríamos retomar cada una porque nos vamos a tomar todo el día y no podríamos agotar cada una de sus dudas. Entonces, sí les sugiero que por favor, en torno a la capacitación que estemos dando ahorita, sigamos el curso que llevábamos y ya las dudas concretas respecto a cada una de sus actividades o las chequemos en otra instancia. Perdón, no me presenté, su servidora Gabriela Colín, soy la subdirectora de padrones, quedo a sus órdenes para cualquier duda y pues sí le sugiero, contadora, que sigamos con el curso y que ya las dudas concretas respecto a si somos o no sujetos obligados las hagamos llegar por otros medios. Perfecto, maestra. Entonces continuamos. Les voy a volver a compartir la presentación. Muchas gracias.
¿Me pueden indicar en cuanto la vean? Ya es visible, contadora. Ya se ve. ¿Sí? Sí. Ay, un segundito. La voy a dejar de compartir porque no puedo avanzar a la siguiente página. Permítanme un segundito. Un segundo, maestra. Es que no puedo avanzar en mi página. Tenemos conceptos que son... ¿Sí se ve la presentación, perdón? Sí, contadora. Sí, perfecto. Bueno, pues para los efectos de la presente regla se deberán entender las siguientes definiciones. La emisión a la atmósfera es la expulsión directa o indirecta de dióxido de carbono, metano y nitroso, que son nuestros tres principales componentes, ya sea que se utilicen de manera independiente o en cualquier combinación y que afecte la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan el medio ambiente. Como vimos, tenemos las emisiones directas, que son los compuestos y gases de efecto invernadero que se generan en los procesos y actividades que se emiten en las fuentes fijas, que es lo que vimos en la calculadora para el cálculo del impuesto. Y las emisiones indirectas, que son los compuestos y gases de efecto invernadero que generan como consecuencia, como consecuencia del consumo de energía eléctrica y térmica derivado de sus diferentes actividades o procesos. También tenemos la fuente fija, que es la que mencionamos en un principio, y que es la instalación establecida en un lugar determinado en forma permanente y que tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos de tipo industrial, comercial, así como de servicios y actividades que generan o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Y en la emisión de dióxido de carbono, que es su equivalente CO2e, en este sentido es una definición ya más técnica o científica, es la cantidad de emisión de dióxido de carbono, CO2, que ocasionaría durante un horizonte temporal dado el mismo forzamiento radiactivo integrado a lo largo del tiempo, que es una cantidad emitida de gas de efecto invernadero de larga permanencia o de una mezcla de estos, de acuerdo con la definición del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Entonces, tenemos otro tipo de gas, que es el gas de efecto invernadero, y aquí los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, es decir, aquellos que provienen de los seres humanos y que tienen una afectación sobre la naturaleza, principalmente el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4 y el óxido nitroso, N2O. Y bueno, tenemos obligaciones adicionales que cumplir. Pues la primera obligación que tenemos es que debemos de estar inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes. Aquellos que ya cuentan con una inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, es importante que los que tienen que pagar o los que son acreedores a este impuesto deben de registrar el alta de la obligación respectiva en el Registro Estatal de Contribuyentes. En la sección de movimientos ya se encuentra lo que corresponde a este impuesto para que sean los que son sujetos de este impuesto activen este nuevo impuesto y puedan presentar sus declaraciones. Y contar con la licencia de funcionamiento, que es el registro de emisión a la atmósfera, y este es emitido por la Secretaría del Medio Ambiente. Y para el caso de fuentes fijas de jurisdicción municipal, con un documento que los ayuntamientos determinen para tales efectos. Y también deben de presentar de manera anual la cédula de operación integral ante la Secretaría del Medio Ambiente o ayuntamiento que corresponda, dependiendo si se trata de fuentes fijas de jurisdicción estatal o municipal. No sé si aquí tengan alguna duda. Bueno, continuando, tenemos lo que corresponde a las declaraciones. Tenemos diferentes tipos de declaraciones. Tenemos la declaración normal, la declaración en ceros, la declaración anual y la declaración complementaria. En el caso de la declaración normal, los contribuyentes deberán realizar pagos mensuales a cuenta del impuesto anual mediante la forma oficial aprobada por la autoridad
fiscal y esta deberá presentarse a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquel en el que se causó el impuesto correspondiente. Y también tenemos la declaración en ceros. Esta se va a presentar siempre y cuando la suma de las emisiones de los 3 gases expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalente sea menor a 1 tonelada. Y la declaración anual, que va a ser la declaración que se tiene que presentar por las emisiones pendientes, pendientes de presentar a declarar mensualmente, y estas deberán ser incluidas en la declaración y pago anual. Como les había comentado, aquellas empresas que son pequeñitas, posiblemente al mes no lleguen a la tonelada, pero si ya acumulamos lo que corresponde de abril a diciembre, puede ser que ya rebasen la tonelada. En este caso ya tendrían la obligación de presentar la declaración anual que tiene que presentarse durante el mes de abril del 2023 para el ejercicio 2022. Y tenemos lo que corresponde a la declaración complementaria, que son todas aquellas declaraciones que se van a presentar derivado de que se detectó alguna diferencia. Y esta puede ser presentada hasta en 3 ocasiones en cada uno de los meses. ¿Alguna duda con respecto a la presentación de las declaraciones? Bueno, nada más para que quede claro, sé que creo que ya lo respondió, pero es más para asegurar. Si yo al mes, es un ejemplo, si yo al mes tengo una suma de CO2 de 0.1 toneladas, ¿no? 0.05, un ejemplo, 0.05 toneladas. Entonces, si son 12 meses que para que me dé el año, 0.05 por 12 meses me da 0.6 toneladas. No rebaso la tonelada anual. Por lo tanto, yo declararía en ceros, ¿no? Exactamente. Tendrías que presentar una declaración en ceros. Ok, gracias. Bueno, pues ahorita les vamos a compartir una presentación, más bien un video, con respecto a una declaración normal y una declaración en ceros, ya que es importante que visualicen que tiene ciertas particularidades con respecto a la presentación de una declaración, por ejemplo, de erogaciones. Entonces, en este momento se las voy a compartir y ya después de que las vean, si gustan, tocamos alguna duda que tengan. Disculpe, la presentación que nos están mostrando no la puedo dar. No sé si la visualizan. Ingrese al portal de servicios al contribuyente en No se ve el video. https. Ingrese al portal de servicios al contribuyente en https://sfpi.edomexico.gov.mx/recaudación/. Elija la opción Declaraciones. Enseguida seleccione Impuesto de emisión de gases contaminantes. Dé clic en Declaración en cero. Autentíquese con su REC y contraseña. Seleccione el ejercicio, periodo, tipo de declaración y el motivo por el cual va a declarar en cero. Dé clic en Enviar. Guarde e imprima el acuse de recibo y la declaración. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. ¿Sí la visualizaron? Sí. Perfecto, eso fue lo que corresponde a la declaración en ceros. Ahorita les voy a mostrar lo que corresponde a una declaración con pago y con sucursales. Ingrese al portal de servicios al contribuyente en https://sfpia.edomexico.gov.mx
www.gov.mx/recaudación/. Elija la opción Declaraciones. Dé clic en Impuesto de Emisión de Gases Contaminantes. Dé clic en Declaración Mensual. Autentíquese con su REC y contraseña. Seleccione el ejercicio, periodo y tipo de declaración normal. Lea las instrucciones que debe seguir para la descarga e ingreso del layout. Dé clic en Descargar. A continuación, abrirá el archivo .txt. Visualizará los domicilios registrados. Solo podrá modificar los campos con 0. El primer campo corresponde a las emisiones de dióxido de carbono, CO2. El segundo a metano, CH4. Y el tercero a óxido nitroso, N2O. En este caso, podrá capturar cifras hasta con 3 decimales. Ejemplo, 0.125, 0.005, 1.548. Guarde los cambios, suba el archivo y dé clic en Ejecutar. Enseguida podrá visualizar el resumen de las emisiones, el impuesto a cargo y total a pagar. En caso de presentarla fuera de tiempo, se sumará al total a pagar las actualizaciones y recargos correspondientes. Clic en Enviar. Imprima el formato universal de pago, con el cual podrá realizar su pago en cualquiera de las instituciones autorizadas o en línea. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Sí visualizaron este video, ¿verdad? Sí, sí se visualizó. Entonces, como podrán observar, a diferencia de otro tipo de declaraciones como el impuesto de erogaciones, tiene una particularidad que en este caso hay que descargar un layout. En ese layout, como les había comentado, ya hay datos que son fijos del contribuyente como el domicilio. Esos datos por ningún motivo se tendrían que modificar, ya que es una información que nosotros tenemos en la base de datos. Aquí los conceptos o los renglones que se tendrían y columnas que se tendrían que modificar son las últimas 3 columnas, las que corresponden a los 3 tipos de gases, que son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Ahí se van a calcular eso, ahí se van a colocar esos datos y el archivo se debe de guardar con el mismo nombre para que ustedes, una vez que ya capturen la información, puedan guardarlo y el sistema lo va a considerar. Con esa información ustedes van a presentar la declaración y también es importante que tengan presente que solo se deben de utilizar 3 decimales. En ese sentido son las particularidades que tiene con respecto a otro tipo de declaraciones que muchos de ustedes ya conocen. No sé si tengan alguna duda. Una pregunta. Ahorita viendo el ejemplo del video, ¿cuánto es el costo por una tonelada de CO2? La tonelada son 43 pesos y eso viene en el Código Financiero del Estado de México, en donde nos dice que una tonelada son 43 pesos. Pero, por ejemplo, bueno, estoy ahorita tomando el ejemplo del video que ahí sumaba, era como 1 punto y fracción. Esos fueron datos así a manera general, no es específicamente lo que corresponde al impuesto. El impuesto, la cuota es 43 pesos por tonelada de dióxido de carbono. Los datos que ustedes vieron en la presentación nada más fueron datos así de ejemplo. Colocados exactamente, de ejemplo. Ok, gracias. Bueno, pues eso es lo que corresponde a nuestras declaraciones. Y la información relevante con respecto a este nuevo impuesto. No sé si tengan alguna duda. Como les comentó la maestra Gaby, nuestra subdirectora de padrones,
Ya cualquier duda que tengan ya más específica, sí es importante que la hagan llegar al correo de Asimex para que puedan ser resueltas esas dudas. ¿Puedes compartir el correo, por favor? Sí, No, ahí está. mira, Perfecto, gracias. Ahí está los datos de contacto. La Dirección de Administración Tributaria se pone a sus órdenes en el correo electrónico buzontributario@edomex.gov.mx o a los teléfonos 722-22-61-720, extensión 60-577. Ahí ya les vamos a poder aclarar las dudas que ya tengan de manera específica. Maestra Gaby, pues eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho que todos ustedes hayan asistido, ya que es un tema importante, de gran relevancia, y sobre todo que es un impuesto nuevo del cual todos tenemos que empezar a tener conocimiento y hacer conciencia de que, bueno, si nos corresponde y somos acreedores a este impuesto, pues empezar con el pago que corresponde a cada uno de los meses que ya han pasado. Gracias, contadora Blanca, Claro, por perdón. su participación. Gracias, maestra. A Sí, sus perdón. órdenes. Claro, claro. Nada más para quedar bien claros, obviamente si ya, digamos, estoy dado de alta para los impuestos que pago ahí en la plataforma, solamente es agregar esa contribución más, ¿verdad? Así es agregar esa obligación y van a ingresar igual al registro estatal de contribuyentes, pero en la parte de movimientos. Y en esa parte de movimientos van a adicionar ese impuesto, esa nueva obligación. Claro, y nada más para finalizar, ¿sí tendrá oportunidad de podernos compartir esa presentación? Claro que sí, ahorita la comparto en el chat para que todos ustedes la tengan. ¿También habrá oportunidad de que nos puedan compartir los videos? Sí, claro que sí. Gracias. Inclusive les compartí en el chat el minisitio donde pueden acceder y revisar, hacer ejercicios con la calculadora que la contadora Blanquita nos compartió hace un momento. También van a encontrar todo el material de apoyo necesario para que ustedes puedan entender si dentro de sus actividades se encuentra en la jurisdicción estatal el pago de este impuesto, ya sea estatal o municipal. Ahí van a poder acceder a toda esa información, a las reglas de carácter general que también describen la forma en la que podemos hacer el pago del impuesto, a los apartados del Código Financiero donde podemos ver el tema, igual como la ley general que se tomó de base para emitir este impuesto a nivel estatal, y todo en sí, en esa ley van a ustedes localizar si pertenecen al rubro federal o al rubro estatal en cuanto al pago del impuesto. Entonces, En les este hacemos momento ya les acabo de compartir. Perdón, maestra. Sí, perdón. Les hacemos una atenta invitación a acceder de primera fuente a lo que es al minisitio, y yo creo que ahí van a ser despejadas la mayoría de sus dudas en cuanto a este nuevo impuesto. Perdón, maestra Gaby, ya les acabo de compartir la presentación, así como los 2 videos que acabamos de presentar. Independientemente del tema que ya, de los temas que ya platicamos, si tienen alguna duda concreta, también podemos hacer llegarlo a esta dirección general a través de un oficio. Ya su duda es más concreta, también podríamos hacerlo de ese modo para que nosotros podamos darles una respuesta por escrito de los temas que tengan respecto a este nuevo impuesto. Pues sería todo, maestra Gaby. Pues no sé si por parte de nuestros compañeros que solicitaron la capacitación hay algún otro tema respecto a lo que vimos el día de hoy de la capacitación.
Pues por nuestra parte, creo que queda con mucha área de oportunidad. Lo que valoramos y apreciamos es la apertura que tiene la institución para poder aclarar dudas específicas y de manera particular a través de los conductos, los medios de comunicación del correo y el teléfono. Y bueno, creo que la presentación pues les ayudará en gran medida a los compañeros para que puedan solventar sobre todo teóricamente las cuestiones. Y es importante que le demos secuencia, compañeros. Esta es la segunda sesión. Esta es la que corresponde con Secretaría de Finanzas. Hubo una que antecedió a esta que realizamos con la Secretaría de Medio Ambiente, que es para calcular las emisiones, y esta es básicamente para que una vez que hayas calculado tus emisiones, aquí puedas generar la declaración de manera adecuada, ya dirigida a la Secretaría de Finanzas, que es lo que hoy nos toca aquí con los representantes de la dependencia. Entonces, por nuestra parte, pues amigos, maestra María Gabriela Colín, licenciada Blanca Estela Cruz, nuestra ponente, a la licenciada Almadelia Piña y al licenciado David Pasos Carrillo, pues a todos les agradecemos que hayan tenido la disposición de brindarnos esta sesión, esperando que si hay la necesidad de gestionar alguna otra, pues sabemos que tendremos la facilidad de la disposición. Pues por nuestra parte sería cuanto, y pues en nombre de Industriales MX agradecemos su participación, así como la de los representantes del sector empresarial que hoy nos acompañan. Si no tienen algo más que agregar, pues daríamos por clausurada la sesión. Claro que sí, licenciado. Muchísimas gracias. Si se requiere alguna otra plática, con todo gusto la programamos. Si requieren algún material adicional, ya una vez que hayan revisado el minisitio, tienen alguna duda, por supuesto que volvemos a cuadrar otra reunión. Claro, nada más lo que solicitan es que si por favor nos pueden compartir la presentación que dio la contadora para poderla descargar, por favor. Ya la compartí. No sé si la puedan revisar. Sí, ya la compartieron. Lo único que falta son los videos.